Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Dulce Álvarez de Político MX y Ujú. estamos aquí para entrevistar a Gabriel Cuadri. Eh, Comenzamos con la entrevista. Sí, adelante. Usted ya aceptó la candidatura para ser, bueno, aceptó la propuesta del PAN para ser candidato a diputado federal. ¿Considera o coincide con la candidata Margarita Zavala de que la prioridad de las elecciones siguientes es quitarle la mayoría a Morena de la Cámara de Diputados? Absolutamente, creo que es una prioridad. Más que una prioridad, es una urgencia y es un imperativo nacional, porque es, digamos, un hito histórico. Es el único momento que tendremos para ponerle un coto a esta deriva autocrática, populista, de destrucción institucional. Si no lo logramos ahora, después ya va a ser demasiado tarde. Realmente el colapso de la nación sería ya en buena parte irreversible, por lo menos durante mucho tiempo. Entonces, es fundamental ganar la Cámara de Diputados y por eso es también vital que todos pues, apoyemos a la coalición opositora, Va por México y a los partidos de oposición, ¿no? Que salgamos a votar todos, porque aquí se está jugando el futuro del país. Ni más ni menos. Claro. ¿Cuáles serían algunas de sus propuestas como diputado federal? Bueno, desde luego hacer una revisión a fondo del presupuesto, que es competencia de la Cámara de Diputados, cancelar todos los proyectos absurdos, derrochadores, que son un despilfarro de recursos públicos por los caprichos del presidente y reorientar todo ese presupuesto hacia la salud pública, la educación, servicios públicos, infraestructura productiva y para un programa también de reactivación económica, para apoyar a las empresas y a los trabajadores que han perdido su empleo. También será fundamental revertir digamos, esta acción corruptora que ha hecho el gobierno sobre el ejército, de dotarlo de cantidades ingentes de recursos públicos con total opacidad, que el ejército puede gastar ahora y funcionar como caja chica del presidente de la República, lo cual es absolutamente inaceptable. Eso habrá que revertirlo desde la Cámara de Diputados. Habrá que pues, impulsar algunas leyes fundamentales tanto en materia educativa como energética, como ambiental, modificar la ley de la administración pública para fortalecer al Estado y los servicios públicos y desde luego pues ir preparando un programa de reconstrucción nacional, porque toda la destrucción frenética que ha emprendido el gobierno ha tenido costos enormes y es preciso ya ir diseñando un plan de reconstrucción pues para los próximos años, ¿no? Que va a ser pues, muy, muy complejo. Claro. Cambiando de tema, ¿qué opinión le merece la política energética presentada por el presidente? Bueno, es barbarie absoluta. Yo no sé si sea producto de la ignorancia, simplemente del fanatismo, de la ineptitud, o francamente es una perversión ideológica en la cual pues, el presidente trata de volvernos prácticamente al siglo XIX, ¿no? Tiene una obsesión totalmente irracional con los combustibles fósiles que no se explica por ninguna otra razón más que por un delirio ideológico difícil, muy, muy difícil de justificar. Y lo que está ocurriendo es que está destruyendo toda la arquitectura institucional que costó tanto trabajo construir para acabar con los monopolios en energía, para abrir el mercado a la inversión privada, para avanzar en energías limpias y renovables, como es el caso de la energía solar y eólica, y para lograr pues, un sistema eléctrico sustentable y que pudiera contribuir a la lucha contra el calentamiento global. Es algo verdaderamente frenético y yo decía perverso, porque está violando la ley de cambio climático, está violando la ley de transición energética, está violando la Constitución en materia de competencia económica, está violando el Acuerdo de París en materia de cambio climático y está violando el TEMEC, el Tratado Comercial entre México, Canadá y Estados Unidos. Entonces, la verdad es que no se explica más que, francamente, por una especie de delirio, de delirium tremens en el tema energético. Y esto va de la mano, como ya lo hemos visto, de la destrucción de las entidades reguladoras autónomas y de la concentración de poder absoluto en las manos del presidente. O sea, y eso va a tener costos, o está teniendo ya costos enormes al modificarse las reglas del despacho y favorecer las plantas sucias de la Comisión Federal de Electricidad,
el obligarnos a respirar las emisiones de combustóleo, porque están promoviendo el uso de combustóleo eléctricas, lo cual tiene un impacto brutal en la salud pública. Está destruyendo también los compromisos de México ante el Acuerdo de París en materia de cambio climático, está violando el Acuerdo de París flagrantemente, ¿no? Entonces, pues es fundamental que los mexicanos reaccionemos a esto, más la destrucción del sistema de salud pública, la destrucción de la educación pública, la corrupción del ejército y de las Fuerzas Armadas. Digo, son cosas verdaderamente inusitadas, inverosímiles, cosas que no nos atrevimos ni siquiera a imaginar que pudieran ocurrir en México, algo verdaderamente nefasto. Claro. Desde su punto de vista, ¿qué tanto se beneficiaría la Comisión Federal de Electricidad con esta política energética? Mira, es que no se trata de beneficiar un monopolio público, se trata de beneficiar a los mexicanos y de abrirles un futuro, digamos, un camino de futuro de eficiencia, sustentabilidad, precios accesibles de energía, de soberanía energética, que la soberanía energética consiste en tener una gran diversidad de fuentes de energía, de apostarle a la modernidad tecnológica, de apostarle a la electricidad, a los vehículos eléctricos, de apostarle, digamos, a redes eléctricas inteligentes, a sistemas de almacenamiento de energía, hacia donde ve el mundo, ¿no? El mundo va hacia las renovables y hacia un sistema energético de cero emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, aquí vamos exactamente al revés. Es algo que, bueno, pues hasta hoy salió en el Financial Times un artículo, no sé si viste, donde se están burlando, literalmente están haciendo escarnio del presidente y de esta obsesión que tiene con los combustibles fósiles. Que bueno, es curioso que este paralelismo que hay entre López Obrador y Trump, ¿no? Son almas gemelas. La única diferencia es que Trump por lo menos no ha vivido del erario, por lo menos es un empresario que puede ser exitoso o no, pero no ha vivido del dinero de los norteamericanos. Y el caso de nuestro pues, es absolutamente algo obvio y que debe de llenarnos de vergüenza, ¿no? Claro. ¿Cuáles serían los impactos económico, social, ambiental, obviamente, de esta política si se aprobara? Pues mira, desde luego generar un gran ambiente de gran incertidumbre y de falta de certeza jurídica para la inversión privada, de provocar la estampida de la inversión, provocar, digamos, un ambiente de confiscación de los derechos de propiedad de las empresas privadas, de provocar una regresión brutal en la política energética hacia el siglo, digamos, realmente hacia el siglo XIX, hacia el carbón y el combustóleo, ¿verdad? Es algo así, absolutamente incomprensible. Y también, pues, mayores precios de la electricidad, porque lo que ha hecho el gobierno es destruir los mecanismos de competencia, de concurrencia, de subasta, de certificados de energía limpia, de despacho con criterio económico de las plantas eléctricas, y eso se va a traducir en mayores tarifas eléctricas o en mayores subsidios del gobierno para el consumo de electricidad. La otra consecuencia vital, pues, es el impacto que esto tiene en la salud de los mexicanos, porque este privilegio que están generándole al combustóleo y a las plantas obsoletas, sucias y contaminantes de la CFE, lo vamos a pagar todos con nuestra salud. O sea, el impacto que tiene el combustóleo está ampliamente estudiado y demostrado por la emisión básicamente de partículas PM2.5 que se alojan en los pulmones y que generan enfermedades respiratorias, cardiovasculares, cerebrovasculares, hasta una mayor mortalidad por COVID-19. Entonces, por eso es verdaderamente insólito, yo diría hasta criminal, ¿no? Y esto forma parte de un binomio delirante en el cual, por un lado, trata el gobierno de refinar más, ¿no? Bueno, por un lado trata de hacer una refinería totalmente absurda, mientras el sistema de refinación está trabajando al 36% de su capacidad, ¿no? Entonces, y en este escenario están tratando de refinar más, masivamente. Con el petróleo mexicano es petróleo pesado, básicamente de tipo maya, con alto contenido de azufre. Y las refinerías mexicanas pues no están configuradas adecuadamente. Lo que se está generando es más combustóleo. Conforme el gobierno intenta refinar y refinar más, pues genera más combustóleo. El combustóleo es un residuo de la refinación. Entonces, la única manera que tiene de deshacerse de él, porque ya nadie lo quiere, el combustóleo, nadie, es quemarlo en las centrales termoeléctricas de la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, es el binomio refinación más combustóleo, plantas termoeléctricas sucias, contaminantes y obsoletas de la Comisión Federal de Electricidad. O sea, es una lógica totalmente perversa, ¿no?
en este binomio absurdo de energético, de refinación y uso de combustible en plantas termoeléctricas. Claro que sí, bueno, y por último sería, ¿usted considera que la cuarta transformación relega el uso de las energías limpias? O sea, no, ellos no apostarían o apuestan por las energías limpias. No, es que no solamente las relegan, las están bloqueando, lo que es verdaderamente criminal. O sea, a través de las reglas del despacho que han tratado de imponer, están bloqueando a las energías limpias. A través de elevar y multiplicar por 7 los costos de transmisión para las plantas eólicas y solares, pues es un sabotaje y un bloqueo directo a las energías limpias. El hecho de cancelar las subastas de energía limpia también, ¿no? El hecho de pervertir el mercado de certificados de energía limpia, el alterar, como yo le decía, las reglas del despacho, ya lo comenté, que hasta ahora se rigen en criterios de eficiencia económica, son criterios económicos, y ahora se va a despachar a las centrales sucias de la Comisión Federal de Electricidad. El hecho de desconocer o querer revisar los proyectos de autoabastecimiento a través de los cuales las empresas se han, digamos, hecho de energía barata y eficiente. Va a tratar el gobierno de destruir esos proyectos de autoabastecimiento y de revisar o de alterar o cambiar o cancelar los contratos para los productores independientes de energía, lo cual pues simplemente es algo confiscatorio. O sea, esto va a tener graves consecuencias además, porque vamos a tener demandas, vamos a tener paneles en el Tratado de Libre Comercio, vamos a tener una serie de represalias también comerciales probablemente por parte de los Estados Unidos y de Canadá. Entonces el gobierno se está metiendo pues en la boca del lobo, literalmente, y lo que va a ocurrir es que como el presidente no entiende razones, no escucha, no se rige bajo criterios de racionalidad, va a persistir en esta política, va a llegar a un enfrentamiento con los Estados Unidos y entonces va a hacer lo que hacen todos los populistas, ¿no? Envolverse en una bandera de agravio y de acusar al imperialismo y a la injerencia norteamericana para ocultar sus fracasos, para enmascarar el fracaso estrepitoso de este gobierno y de esta manera pues llevarnos a un terreno de, como yo lo decía, de conflicto con los Estados Unidos, que es lo que hacen todos los populistas. Ahí está Venezuela, ahí está Cuba, ahí está Nicaragua, en fin, ¿no? Pues hacia allá vamos de una manera muy clara y aparentemente ineluctable si no podemos quitarle el control de la Cámara de Diputados este junio, ¿no? Claro. Pues por mi parte sería todo. Muchísimas gracias. No, al contrario, gracias a ti. Que ¿Eh? tenga muy buena tarde. Igualmente, Dios. Hasta luego.